¿Por qué algunos logran mantenerse firmes en la fe, aun cuando el mundo parece derrumbarse a su alrededor, mientras otros se dejan llevar por la desesperanza? Y si te dijera que hay una verdad oculta en la palabra de Dios que muchos desconocen, un poder capaz de sostenerte incluso en los momentos más oscuros, ¿harías lo necesario para descubrirlo? No es casualidad que estés aquí hoy. Hay algo que Dios quiere revelarte, una fortaleza que quizás no sabías que tenías y que puede cambiar tu vida para siempre. Pero aquí está el problema. Muchos creen conocer las Escrituras, pero en realidad las han leído sin entender la profundidad de lo que Dios nos ha dejado como arma para resistir. Y si te dijera que la fe no es simplemente creer, sino una certeza inquebrantable que transforma la manera en que enfrentamos las tormentas de la vida, hay una razón por la cual algunos atraviesan el valle de sombra y muerte sin temer mal alguno, mientras otros se quiebran bajo la presión. La diferencia está en dónde han cimentado su fe. Hoy vamos a recorrer las Escrituras y descubrir los versículos que han sostenido a hombres y mujeres de Dios en los tiempos más difíciles. Pero antes de continuar, déjame decirte algo importante. Si estás escuchando esto y aún no has escrito en los comentarios, la palabra de Dios es vida, ¿qué estás esperando? No te quedes en silencio. Declara con valentía que crees en el poder de Dios y ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Solo aquellos que aman la verdad se atreven a proclamarla. Lo que vas a escuchar hoy no es algo superficial ni común. Son palabras vivas que han cambiado destinos, que han levantado a los caídos, que han dado esperanza a los que pensaban que todo estaba perdido. Pero aquí está la cuestión. Solo aquellos que realmente desean esta revelación permanecerán hasta el final. Hay algo en la Biblia que pocos han comprendido, una llave que abre la puerta a una fe inquebrantable. Y si te dijera que la razón por la que muchas oraciones no reciben respuesta no es falta de fe, sino falta de conocimiento sobre cómo activar el poder de la palabra en nuestras vidas. La fe no es un sentimiento pasajero ni una simple emoción. Es una convicción profunda que transforma realidades. Y hoy vamos a descubrir cómo hacerla crecer en medio de cualquier adversidad. En los momentos más oscuros, cuando todo parece derrumbarse, la pregunta que muchos se hacen es: ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que pasemos por pruebas tan difíciles? Pero lo que pocos comprenden es que la fe no se trata de ver para creer, sino de creer incluso cuando no se ve. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, cuando las puertas se abren y las bendiciones fluyen. Pero la verdadera fe se prueba en el fuego de la adversidad. La Biblia nos muestra innumerables ejemplos de hombres y mujeres que fueron llevados al límite, que enfrentaron desiertos, cárceles, persecuciones, pero que en medio de todo se aferraron a la palabra y salieron más fuertes que nunca. ¿Cuál fue su secreto? ¿Qué fue lo que les permitió mantenerse firmes mientras otros se rendían? Uno de los versículos más poderosos en tiempos de prueba es Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este no es solo un texto bonito para enmarcar en la pared. Es una promesa inquebrantable de parte de Dios. Él no dice quizás estaré contigo o puede que te ayude, sino que declara con certeza: yo estoy contigo. ¿Qué significa esto? Que no importa cuán grande sea la tormenta, su presencia es real, su ayuda es segura, su amor es eterno. Pero aquí está el problema. Muchas personas conocen este versículo, lo han leído cientos de veces, pero no lo han hecho suyo.
No basta con repetir palabras, es necesario creerlas con todo el corazón, declararlas con autoridad, vivir como si fueran una realidad absoluta. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Qué pasaría si realmente vivieras con la convicción de que Dios está contigo en cada paso? ¿Cómo cambiaría tu manera de enfrentar los problemas si en lugar de llenarte de miedo y ansiedad, recordaras esta promesa cada mañana? El enemigo quiere hacerte creer que estás solo, que no hay salida, que Dios se ha olvidado de ti, pero la verdad es que Él nunca ha dejado de estar a tu lado. Jesús mismo lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observa cómo no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos da una garantía. Él ya ha vencido. Y si Él venció, tú también puedes vencer. La fe no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios sigue siendo Dios en medio de ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás viviendo dominado por el miedo o comenzarás a declarar la palabra de Dios sobre tu vida? Es en este punto donde muchos fallan. Leen, escuchan, pero no aplican. No basta con saber que Dios está contigo. Debes caminar como alguien que realmente lo cree, y cuando lo hagas, comenzarás a ver cómo su poder se manifiesta en tu vida de una manera que jamás imaginaste. Cuando la desesperanza golpea con fuerza y todo parece indicar que no hay salida, muchos caen en la trampa de creer que Dios ha guardado silencio. Pero lo que no entienden es que incluso en los momentos en los que parece que Él no responde, su palabra sigue siendo una ancla firme para el alma. No importa lo que digan las circunstancias, lo que realmente define nuestra realidad es lo que Dios ha dicho. Y si hay algo que Él ha dejado claro en su palabra, es que nunca abandona a sus hijos. En Deuteronomio 31:6, el Señor dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esta no es solo una promesa para el pasado, es una verdad eterna. Dios nunca ha cambiado. Lo que hizo con Moisés, con Josué, con David, lo hace hoy con aquellos que confían en Él. Pero aquí está el problema. Muchos oran esperando que Dios responda de inmediato, y cuando no ven resultados, comienzan a dudar. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones se pierden en el vacío? Que clamas a Dios, pero el cielo parece cerrado. La verdad es que nuestra fe no debe basarse en lo que sentimos, sino en lo que sabemos. Y lo que sabemos es que Dios es fiel. Su palabra no falla. Si Él dijo que estará contigo, significa que está contigo ahora mismo, incluso si no lo sientes. Hay algo poderoso en entender esto. Nuestra fe no se fundamenta en emociones pasajeras, sino en verdades eternas. Mira el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Nabucodonosor les dio una opción: postrarse ante la estatua o ser lanzados a la muerte. Ellos pudieron haber dudado, pudieron haber pensado que Dios no vendría en su ayuda. Pero dijeron algo que demuestra una fe inquebrantable: nuestro Dios puede librarnos. Pero si no lo hace, de todos modos, no adoraremos la estatua. ¿Te das cuenta del nivel de confianza que tenían? Su fe no dependía de si Dios los libraba o no. Ellos estaban seguros de su poder y de su soberanía. Y porque no dudaron, Dios hizo lo imposible. Caminó con ellos en medio del fuego. ¿Cuántas veces has estado en una situación en la que todo parece arder a tu alrededor? ¿Te has sentido como si estuvieras atrapado en un horno de problemas sin salida? Lo que necesitas entender es que Dios no siempre apaga el fuego de inmediato, pero sí promete caminar contigo dentro de él. Y si Él está contigo, el fuego no podrá destruirte.
Este es el punto en el que muchos fallan. Quieren ver milagros antes de confiar, pero la verdadera fe confía antes de ver. Y cuando confías en medio del fuego, es cuando el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Así que hoy la pregunta es, ¿seguirás dejando que las circunstancias definan tu fe o comenzarás a vivir basado en lo que Dios ha prometido? Si Él dijo que nunca te dejará ni te desamparará, entonces no hay razón para temer. Su presencia es real, su poder es inmutable y su amor por ti es eterno. La vida cristiana no se trata de ausencia de dificultades, sino de aprender a caminar con fe en medio de ellas. Muchos creen que tener fe significa que nunca enfrentarán problemas, pero la verdad es que la fe se prueba precisamente en los momentos de mayor adversidad. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo está en orden, cuando el dinero no falta, cuando la salud es estable, cuando las puertas se abren sin dificultad. Pero, ¿qué sucede cuando las respuestas no llegan? ¿Qué pasa cuando las oraciones parecen quedar sin respuesta y todo a nuestro alrededor nos dice que nos rindamos? El rey David entendió lo que significa atravesar tiempos de angustia. El Salmo 34, 17, 18 escribió: «Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». David no estaba hablando desde la teoría, sino desde la experiencia. Él conoció la persecución, el rechazo, la soledad y la traición. Pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas, sintiéndose abandonado, pero en medio de todo, jamás dejó de confiar en Dios. Y ese es el punto clave. Su confianza no estaba basada en sus emociones ni en su situación actual, sino en la certeza de que Dios es fiel. ¿Has sentido alguna vez que todo en tu vida se ha derrumbado? Que las personas en quienes confiabas te han dado la espalda, que la carga es tan pesada que sientes que no puedes más. Si es así, entonces debes saber algo. Dios nunca ha estado más cerca de ti que ahora. No es en los tiempos de bonanza donde se forja la fe, sino en los momentos de prueba. Es ahí donde aprendemos a depender completamente de Dios, donde su gracia se vuelve suficiente, donde su presencia se hace más real que nunca. El apóstol Pablo lo expresó de una manera profunda en 2 Corintios 12:9. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios no necesita que seas fuerte, no espera que tengas todas las respuestas, ni que puedas con todo. Lo que Él quiere es que entiendas que su poder se manifiesta cuando reconoces tu necesidad de Él. La cultura de este mundo nos dice que debemos ser autosuficientes, que no podemos mostrar debilidad, que debemos aparentar que todo está bien. Pero en el reino de Dios, los parámetros son diferentes. No es el fuerte quien vence, sino el que se rinde ante Dios. No es el autosuficiente quien recibe la victoria, sino el que aprende a depender del Señor. Y aquí es donde muchos fracasan. En lugar de correr hacia Dios cuando las cosas se complican, se alejan. En lugar de clamar, se encierran en su dolor. En lugar de aferrarse a la palabra, se dejan llevar por la desesperación. Pero hoy Dios te dice que si clamas a Él, te escuchará. Si confías en su gracia, te sostendrá. Si te rindes en sus manos, te levantará. La clave no está en evitar las pruebas, sino en aprender a atravesarlas con la certeza de que Dios está contigo y que su poder se manifestará en el momento preciso. Así que hoy, en lugar de enfocarte en el tamaño de tu problema, comienza a enfocarte en la grandeza de tu Dios. No importa cuán oscuro sea el valle que atraviesas, su luz es más fuerte. No importa cuán imposible parezca la situación, su poder es ilimitado.
Y si decides creer y aferrarte a su palabra, verás cómo su fidelidad te sostiene aún en medio de la tormenta. Hay momentos en la vida en los que todo parece volverse en nuestra contra. La angustia se apodera del corazón, la mente se llena de dudas y el enemigo susurra mentiras, tratando de hacernos creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la realidad es que Dios nunca ha estado más presente que en esos momentos de crisis. La fe no se construye en la comodidad, se forja en la lucha, en las lágrimas, en las noches de incertidumbre, donde la única opción es confiar en la fidelidad de Dios. Muchos han malinterpretado lo que significa tener fe. Creen que la fe es solo un sentimiento positivo, algo que nos hace sentir bien cuando las cosas van bien. Pero la verdadera fe se mantiene firme incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. Es creer, no porque veamos el milagro, sino porque sabemos quién es Dios y cómo ha obrado a lo largo de la historia. Uno de los versículos más poderosos en este sentido es Habacuc 3:17-18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Puedes ver lo profundo de esta declaración? El profeta no dice que se alegrará cuando Dios cambie la situación, ni cuando las cosas mejoren. Dice que se gozará, aun cuando todo esté en su peor momento. ¿Por qué? Porque su fe no está en lo que tiene, sino en quién es su Dios. Esa es la diferencia entre los que permanecen firmes y los que se rinden. Los que dependen de las circunstancias para creer en Dios, tarde o temprano se apartan cuando las pruebas llegan. Pero los que confían en Dios por encima de cualquier situación, los que han aprendido a depender de su palabra, permanecen inamovibles. Su gozo no depende de lo que ven, sino de la certeza de que Dios sigue en control. Y esto nos lleva a una verdad fundamental. No puedes construir una fe fuerte si solo buscas a Dios en los tiempos de crisis. Muchos quieren que su fe sea inquebrantable, pero solo oran cuando tienen problemas. Solo leen la Biblia cuando necesitan consuelo. Solo buscan a Dios cuando están en desesperación. Pero la fe no es un botón de emergencia al que recurrimos en tiempos de angustia. Es un estilo de vida, una relación diaria con Dios, una confianza constante en su fidelidad. Jesús enseñó esta verdad en Mateo 7:24-25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Observa algo clave. La tormenta llegó tanto para el que edificó sobre la roca como para el que edificó sobre la arena. La diferencia no fue la ausencia de problemas, sino el fundamento sobre el cual estaban construidas sus vidas. Los que construyen su vida sobre la palabra de Dios permanecen firmes aún en la tempestad. Pero los que edifican sobre emociones, sobre circunstancias, sobre lo que el mundo ofrece, tarde o temprano se derrumban. Hoy Dios te llama a fortalecer tu fe, a cimentar tu vida en su palabra, a aprender a confiar en Él, no solo cuando todo está bien, sino incluso cuando todo parece desmoronarse. Porque la verdadera fe no se trata de ver para creer, se trata de creer aun cuando no podemos ver. Y aquellos que confían en el Señor con todo su corazón, tarde o temprano verán su gloria manifestarse en sus vidas. Hay una razón por la que muchos cristianos viven derrotados, angustiados y sin fuerzas para seguir adelante. No es porque Dios no los ame, ni porque no tenga un propósito para sus vidas, sino porque han permitido que el miedo y la duda
dominen su corazón. El enemigo sabe que una fe firme es peligrosa, porque una persona que confía plenamente en Dios es imparable. Es por eso que su estrategia siempre ha sido la misma: sembrar duda, hacerte cuestionar si realmente Dios cumplirá lo que ha prometido. Pero lo que hoy necesitas entender es que la duda es el arma más destructiva que Satanás usa contra los hijos de Dios. Desde el principio, en el huerto del Edén, su estrategia fue la misma. Con que Dios os ha dicho. La duda fue lo que llevó a Eva a desobedecer, y la duda sigue siendo lo que aleja a muchos de la plenitud de la fe. Santiago 1, 6, 7 lo dice de forma clara. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Puedes ver lo serio que es esto? No es que Dios no quiera responder nuestras oraciones, sino que Él no puede responder la oración de alguien que está dividido entre la fe y la duda. O confías en Dios completamente, o no confías en absoluto. No hay punto medio. La pregunta entonces es, ¿cómo puedes fortalecer tu fe para no caer en la trampa de la duda? La respuesta está en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es algo que simplemente aparece de la nada. La fe se construye, se alimenta, se fortalece. Y la única manera de hacerlo es sumergiéndote en la palabra de Dios. Es por eso que muchos cristianos viven débiles espiritualmente, porque alimentan más su mente con noticias, con preocupaciones, con palabras de temor, que con la verdad de la Biblia. Y aquí es donde debes preguntarte, ¿qué es lo que más escuchas durante el día? ¿Qué es lo que más ocupa tus pensamientos? Si tu mente está llena de las mentiras del enemigo, tu fe se debilitará. Pero si tu mente está saturada con la palabra de Dios, tu fe se hará inquebrantable. Mira el ejemplo de Abraham. La Biblia dice en Romanos 4, 20, 21, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no tenía razones lógicas para creer que tendría un hijo a su edad. Todo lo natural le decía que era imposible, pero él no permitió que la duda entrara en su corazón. En lugar de enfocarse en su realidad, se enfocó en la fidelidad de Dios. Ese es el secreto para una fe firme. No se trata de negar la realidad, sino de elegir en qué te enfocas. Puedes enfocarte en los problemas, en las dificultades, en lo que no ha sucedido, o puedes enfocarte en el poder de Dios, en sus promesas, en su fidelidad. Y cuando eliges confiar en Dios sin reservas, verás cómo lo imposible se vuelve posible. Así que hoy, toma una decisión. Deja de alimentar tu mente con miedo y empieza a llenarla con la palabra de Dios. Deja de dudar y comienza a declarar las promesas del Señor sobre tu vida. Porque aquellos que confían en Dios con todo su corazón, tarde o temprano, verán su gloria manifestarse de una manera que jamás imaginaron. Muchos desean tener una fe inquebrantable, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso necesario para fortalecerla. La fe no crece en la comodidad, no se desarrolla en tiempos fáciles, sino en medio de las pruebas. Es en la dificultad donde aprendemos a confiar en Dios de verdad. Es en la batalla donde descubrimos si realmente creemos en sus promesas o si solo las repetimos sin convicción. Jesús lo dejó claro en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo podará para que lleve más fruto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que pases por ciertos procesos difíciles? La respuesta está aquí. La poda duele,
pero es necesaria para que crezcas y des más fruto. Dios no te ha abandonado en medio de la prueba. Él te está preparando para algo mayor. Pero aquí es donde muchos fallan. En lugar de ver la prueba como una oportunidad para crecer, la ven como un castigo. Se llenan de quejas, de amargura, de preguntas como ¿por qué a mí?, en lugar de preguntar ¿para qué, Señor? La diferencia entre los que crecen en la fe y los que se quedan estancados está en su actitud ante la prueba. Job es el mayor ejemplo de esto. Perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos lo acusaron de haber hecho algo malo, pero él se mantuvo firme. Porque la verdadera fe no se trata de ver para creer. Se trata de creer aun cuando no podemos ver. Y aquellos que confían en el Señor con todo su corazón, tarde o temprano verán su gloria manifestarse en sus vidas. Hay una razón por la que muchos cristianos viven derrotados, angustiados y sin fuerzas para seguir adelante. No es porque Dios no los ame, ni porque no tenga un propósito para sus vidas, sino porque han permitido que el miedo y la duda dominen su corazón. El enemigo sabe que una fe firme es peligrosa, porque una persona que confía plenamente en Dios es imparable. Es por eso que su estrategia siempre ha sido la misma: sembrar duda, hacerte cuestionar si realmente Dios cumplirá lo que ha prometido. Pero lo que hoy necesitas entender es que la duda es el arma más destructiva que Satanás usa contra los hijos de Dios. Desde el principio, en el huerto del Edén, su estrategia fue la misma: con que Dios os ha dicho. La duda fue lo que llevó a Eva a desobedecer, y la duda sigue siendo lo que aleja a muchos de la plenitud de la fe. Santiago 1, 6, 7 lo dice de forma clara: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Puedes ver lo serio que es esto? No es que Dios no quiera responder nuestras oraciones, sino que Él no puede responder la oración de alguien que está dividido entre la fe y la duda. O confías en Dios completamente, o no confías en absoluto. No hay punto medio. La pregunta entonces es: ¿cómo puedes fortalecer tu fe para no caer en la trampa de la duda? La respuesta está en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es algo que simplemente aparece de la nada. La fe se construye, se alimenta, se fortalece. Y la única manera de hacerlo es sumergiéndote en la palabra de Dios. Es por eso que muchos cristianos viven débiles espiritualmente, porque alimentan más su mente con noticias, con preocupaciones, con palabras de temor, que con la verdad de la Biblia. Y aquí es donde debes preguntarte: ¿qué es lo que más escuchas durante el día? ¿Qué es lo que más ocupa tus pensamientos? Si tu mente está llena de las mentiras del enemigo, tu fe se debilitará. Pero si tu mente está saturada con la palabra de Dios, tu fe se hará inquebrantable. Mira el ejemplo de Abraham. La Biblia dice en Romanos 4, 20, 21, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no tenía razones lógicas para creer que tendría un hijo a su edad. Todo lo natural le decía que era imposible, pero él no permitió que la duda entrara en su corazón. En lugar de enfocarse en su realidad, se enfocó en la fidelidad de Dios.
Ese es el secreto para una fe firme. No se trata de negar la realidad, sino de elegir en qué te enfocas. Puedes enfocarte en los problemas, en las dificultades, en lo que no ha sucedido, o puedes enfocarte en el poder de Dios, en sus promesas, en su fidelidad. Y cuando eliges confiar en Dios sin reservas, verás cómo lo imposible se vuelve posible. Así que hoy toma una decisión. Deja de alimentar tu mente con miedo y empieza a llenarla con la palabra de Dios. Deja de dudar y comienza a declarar las promesas del Señor sobre tu vida. Porque aquellos que confían en Dios con todo su corazón, tarde o temprano, verán su gloria manifestarse de una manera que jamás imaginaron. Muchos desean tener una fe inquebrantable, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso necesario para fortalecerla. La fe no crece en la comodidad, no se desarrolla en tiempos fáciles, sino en medio de las pruebas. Es en la dificultad donde aprendemos a confiar en Dios de verdad. Es en la batalla donde descubrimos si realmente creemos en sus promesas o si solo las repetimos sin convicción. Jesús lo dejó claro en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo podará para que lleve más fruto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que pases por ciertos procesos difíciles? La respuesta está aquí. La poda duele, pero es necesaria para que crezcas y des más fruto. Dios no te ha abandonado en medio de la prueba. Él te está preparando para algo mayor, pero aquí es donde muchos fallan. En lugar de ver la prueba como una oportunidad para crecer, la ven como un castigo. Se llenan de quejas, de amargura, de preguntas como ¿por qué a mí?, en lugar de preguntar ¿para qué, Señor? La diferencia entre los que crecen en la fe y los que se quedan estancados está en su actitud ante la prueba. Job es el mayor ejemplo de esto. Perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos lo acusaron de haber hecho algo malo, pero él se mantuvo firme. Porque aquellos que se atreven a confiar y obedecer, sin importar lo imposible que parezca la situación, son los que terminan viendo los mayores milagros. La razón por la que muchas personas no experimentan el poder de Dios en sus vidas no es porque Él haya cambiado, sino porque han permitido que su fe se debilite con el tiempo. La fe no es algo que se mantiene fuerte automáticamente. Necesita ser cultivada, alimentada, ejercitada. Y uno de los mayores enemigos de la fe es el miedo. El miedo paraliza, el miedo distorsiona la realidad. El miedo te hace olvidar quién es Dios y lo que ha prometido. Es por eso que la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el miedo está gobernando tu vida, no viene de Dios. Él te ha dado poder, te ha dado su amor y te ha dado la capacidad de dominar los pensamientos de temor que el enemigo intenta sembrar en tu mente. El miedo es lo que impidió que los israelitas entraran en la tierra prometida en el tiempo de Moisés. Dios ya les había entregado la victoria, pero ellos se enfocaron en los gigantes en lugar de enfocarse en la promesa. Dijeron: parecemos langostas ante sus ojos, y en ese mismo momento se condenaron a 40 años de desierto. ¿Te das cuenta del poder que tienen nuestros pensamientos y nuestras palabras? No fueron los gigantes los que impidieron su victoria, fue su propia incredulidad. En contraste,
Josué y Caleb tenían la misma situación delante de ellos, pero una actitud completamente diferente. Mientras los demás decían que era imposible, ellos dijeron: si Dios está con nosotros, los venceremos. ¿Y qué sucedió? Fueron los únicos de su generación que entraron a la tierra prometida. Aquí está una verdad poderosa. Lo que crees define lo que experimentas. Si crees que Dios es fiel y que su palabra es verdadera, verás su gloria. Pero si permites que la duda, el miedo y la incredulidad dominen tu corazón, te quedarás en el desierto, aunque la tierra prometida esté delante de ti. Proverbios 23:7 lo dice claramente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que piensas determina tu destino. Entonces, ¿qué estás creyendo? ¿Estás viendo los gigantes o estás viendo a Dios? ¿Estás enfocándote en los problemas o en las promesas? ¿Estás declarando palabras de derrota o estás afirmando la verdad de la Escritura? La fe se fortalece cuando eliges creer lo que Dios dice por encima de lo que ves. Romanos 4:18 habla de Abraham y dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Humanamente, no tenía razones para esperar, pero en lugar de enfocarse en su realidad, se enfocó en la promesa, y por eso vio el cumplimiento. Hoy Dios te está llamando a hacer lo mismo, a dejar de lado el miedo y empezar a caminar en fe, a declarar su palabra sobre tu vida, a confiar en sus promesas sin dudar, a actuar como alguien que realmente cree en lo que Dios ha dicho. Porque la fe que se mantiene firme es la fe que vence. Y aquellos que deciden confiar en Dios, sin importar lo que vean sus ojos, son los que terminan experimentando las mayores victorias. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está hablando a tu vida. No es casualidad que estés escuchando este mensaje, no es una simple coincidencia. Dios está llamándote a una fe más profunda, a una confianza inquebrantable, a caminar con la certeza de que su palabra es suficiente. Muchos comienzan el camino de la fe con entusiasmo, pero pocos perseveran hasta el final. Y la diferencia entre los que ven la gloria de Dios y los que se quedan en el camino está en su determinación de creer sin dudar. Jesús lo dijo con claridad en Marcos 11, 22, 24. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Pero aquí está el punto clave. La fe no es pasiva, la fe actúa. No basta con decir que crees. Debes vivir como alguien que realmente cree. Debes hablar conforme a la fe, orar con convicción, declarar la palabra sobre tu vida, tomar decisiones basadas en la certeza de que Dios está contigo. Porque la fe sin acción es solo un concepto vacío. Mira la historia de la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años sufrió, gastó todo lo que tenía en médicos y nada funcionó. Pero un día decidió actuar en fe. No esperó a que Jesús viniera a ella, sino que ella fue a Jesús. Tocó el borde de su manto con la certeza de que sería sana, y fue su fe lo que desató el milagro. Hoy Dios te está llamando a dar un paso de fe, a no quedarte solo escuchando la palabra, sino a vivirla, a creer en sus promesas con todo tu corazón,
a caminar con la seguridad de que Él está contigo, a declarar victoria aun cuando todo parezca en contra. Hebreos 10:23 nos exhorta: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo, su fidelidad es inquebrantable. Pero la pregunta es, ¿vas a vivir como alguien que realmente cree en Él? Si este mensaje ha tocado tu corazón, no te quedes callado. Escríbelo en los comentarios. Yo hago parte de los escogidos. Comparte este mensaje, porque alguien más necesita escuchar esto hoy. No dejes que la semilla de la palabra se pierda. Ponla en práctica y sobre todo, sigue adelante, sigue creyendo, sigue confiando, porque Dios no ha terminado contigo. Su gloria se manifestará en tu vida si permaneces firme hasta el final. Este es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer en ti. No pauses este video aún. Deja que estas palabras resuenen en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo termine la obra que ha comenzado en ti. Y nunca olvides esto: la fe que permanece es la fe que vence.